por las bengalas propias de la gente hasta que incendiaron el techo. ¿Tal de quién? No lo recuerdo en este momento. ¿Cuántas personas muertas? No se sabe. ¿Heridas? Un montón, más de 100 personas, hace una hora que están trabajando. De este incendio habría sido una bengala. Estábamos adentro y empezamos a ver que había un pibe que estaba empezando a tirar candela hacia el techo. Y vimos que de pronto el techo se empezó a ver mucho fuego y cuando salimos todos así apartados para afuera, veíamos que la gente se enloquecía, había gente tirada en el piso, la trataba de ayudar y no la podía levantar porque mucha gente estaba muy enloquecida la gente. El negocio de la noche tiene esos ingredientes, ¿no? Y lo que nosotros hubiésemos querido es que si los chicos ofrendaron sus vidas, por lo menos fuese por algo, que esas cosas no volvieran a ocurrir. Y no, es una caja muy importante y sigue funcionando. Acá una de las cosas que esgrimía la defensa de Callejeros es que ellos no conocían la peligrosidad del local. Y que además el que había negociado las condiciones y demás era el escenógrafo. Lo cual no es verdad, porque lo eligieron precisamente por las condiciones, y lo dijeron. O sea, ¿cuáles eran las condiciones? Y acá se puede tirar pirotecnia. Esas eran las condiciones, lo han dicho. Pero en realidad estaban todos involucrados. O sea, incluso había papeles de distribución del dinero, estaban todos enterados de todo, habían pasado por el local y lo habían visto. Omitir lo que estaba a la vista, o sea, yo no... Es cierto que uno después de estas cosas aprende cosas que antes no conocía, pero si yo hago un esfuerzo de ponerme en las cosas que sabía en ese momento, sin incorporaciones cognitivas nuevas, a mí también me hubiese parecido un espanto de peligroso un local como República de Cromañón. ¿Y por qué? Yo no tenía que ser ingeniero para saber que si yo tengo un primer piso de 300 metros y no veo una salida a la calle, puede pasar algo si junto gente. El olor era muy fuerte, la gente se asfixiaba ya con el olor. Entonces tuvieron que empezar a buscar una salida. Claro, ya eran las únicas dos salidas que había, eran dos salidas nomás para hacer. Las del frente. Claro, el lugar era para 4.000 personas, no era para 6.000, lo que estaba ahí. Vos no podés sacar 6.000 personas por dos entradas. Y si hubiese revisado el local como lo revisé y voy al primer piso donde está la cabina de sonido, y ahí está las alarmas de incendio, y yo veo que la alarma de incendio tiene un chicle pegado para que no suene, y la verdad que hasta un tarado se da cuenta de que acá puede pasar algo. Iglesias dijo también que a los familiares solo le queda recurrir a la justicia de tribunales internacionales. Estamos padeciendo esto y todos caminando por la calle. Nuestros hijos no están caminando por la calle, pero los imputados sí. Y bueno, es escandaloso. El único camino que le queda a los familiares de Cromañón es San José de Costa Rica. Una frustración más en la historia de frustraciones del Poder Judicial en la Argentina. El Bona vino a la casa de José Iglesias, el abogado de la querella en la causa Cromañón, para hablar con él respecto a lo que fue la causa, la sentencia, los distintos hechos y recopilar un poco toda esa información de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en el boliche República de Cromañón. Obviamente en cada una de ellas, en la primera causa, que es la que todo el mundo conoce, hubo sentencia de condena a prisión, tanto para Callejeros cuanto para Chaván, solo que murió en el medio del cumplimiento de la condena, para el subcomisario de la comisaría novena, y también para los 3 funcionarios a los que abrazó la causa. En otro juicio oral, que se abrió con posterioridad, también se condenó a pena de prisión al dueño local, Rafael Levy, que bueno, estuvo y la cumplió. Y después hubo una tercera causa oral también, respecto de un inspector que habilitó en el año 1997 el local, falseando las medidas y cajoneando un expediente
que había llegado a clausurar el local, así que ocultando eso y falseando el plano se logró esa habilitación que nunca debió haberse concedido y que terminó mal, porque terminó con una prescripción en la Cámara de Casación. Las condenas más duras cayeron sobre Omar Chabán, Diego Argarañaz, manager de Callejeros, y Carlos Díaz, subjefe de la comisaría séptima, pero el resto de los funcionarios de la inspección de la comuna porteña solo fueron sancionados levemente. Quizá una de las equivocaciones que más se suele hacer es de que Chabán era Cromañón, pero en realidad el boliche era de Levi. ¿Cómo se hace para la justicia? ¿Cuál es la cuota de responsabilidad que tiene cada uno de los dos y si es lo mismo? Bueno, de hecho, lo que logramos probar, porque teníamos una gran... Rechazar el planteo de nulidad de las acusaciones de las querellas en orden al delito de cohecho efectuado por el doctor Fabián Lertora. Condenar a Rafael Levi por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incendio culposo, calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1.432, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas. La sentencia o la carátula que tienen Levi y Chabán, ¿fue exactamente la misma? Sí, el delito común entre todos los implicados aquí es estrago, el delito de estrago culposo, que consiste en, el estrago es un delito genérico dentro del cual hay incendio, derrumbe, situaciones de este tipo, y que tiene dos modalidades subjetivas, culpa o dolo. Acá no era doloso el estrago, sino que era culposo y con resultado de muerte, y eso lo agrava, y aquí hubo muchas muertes, ¿no? Sencillamente lo que digo es que hubo una trama de corrupción que lo mantuvo abierto. Esa trama de corrupción involucraba altas esferas del gobierno de la ciudad, particularmente en los últimos años a Aníbal Ibarra. En los años anteriores a la gestión de Ibarra, que ocupan la mayor parte del... Ibarra no me acuerdo cuándo asciende, pero desde que asciende, toda esa vista gorda hay que atribuírsela a él y no a los inspectores. ¿Y por qué razón? Hubo algo que nosotros alegamos y acreditamos en una de las causas penales, que es el vínculo que existía entre Chabán e Ibarra, que no solo eran vecinos. Chabán tenía un departamento que era el lugar donde vivía, en Rodríguez Peña 27, y 2 pisos más arriba tenía un departamento de Aníbal Ibarra, que iba él o el padre a las reuniones de consorcio, etcétera, se conocían y demás. E incluso en la recordada revista Humor, cuando clausuró Cemento la legislatura, hubo un artículo firmado en defensa de Cemento, firmado por Aníbal Ibarra. Eso explicaba que las inspecciones se quedaran en la esquina, que no vinieran, o si venían, hacían como que. Así fue que se mantuvo abierto. Y, a ver, yo no soy el que cree que una persona tenga que morirse en la cárcel, porque eso no me devuelve a mi hijo. Sí, lo que creo es que esto o por lo menos ocurrió en algo, que esas personas sí vayan a la cárcel. Y esta fue cosa no habitual, fue totalmente novedoso que funcionarios fueran por el delito de estrago. Fue el primer caso donde esto ocurrió. Después estrago se usó en 11, la figura empezó a usarse, pero el primer caso fue Cromañón. Antes no, les daban como mucho incumplimiento de deberes funcionarios públicos. En cuanto al acordonamiento de la zona, se prevén 2 acordonamientos, uno a una distancia, creo que son de 200 metros, que se hizo efectivamente y respecto de los medios estaban allí, y otro para posibilitar el trabajo de los médicos, de los profesionales en el lugar que corresponde, como en estos casos, a la Policía Federal, que no se hizo. Bueno, Aníbal Ibarra estuvo imputado por la Fiscalía y por las querellas en la causa penal, pero ahí hubo un denodado esfuerzo de la primera jueza de instrucción, María Angélica Croto,
por sacarlo cuanto antes de la causa. Aníbal Ibarra era especie de un niño mimado del Poder Judicial, él tenía muy buenas vinculaciones y lo sacaron de la causa casi al toque, ¿no? Las primeras resoluciones fueron Chaván, Callejeros, y al poquito tiempo la Croto viene y saca la resolución sobre Sellendo Ibarra. Y eso al fiscal le pareció por sí mismo un hecho criminoso, porque es lo que causó. Y le imputó eso, pero obviamente cuando hay enjuagues judiciales y uno contra la máquina judicial no puede. Logramos lo que logramos, a Ibarra no, por lo menos lo que logramos es la muerte política de Ibarra, como son las muertes políticas en la Argentina, ¿no? ¿Cuántas veces entraste a Cromañón? 6. ¿Cuál fue tu primera sensación? Porque imagino debe ser... La primera fue muy dura, las demás no, porque yo ya estaba en la posición de abogado, ¿no? Porque yo fui padre del primer día, no es que dejé, sino que eso, por estar haciendo lo que estoy haciendo, se produce una serie de corazas. Ahora, la primera vez fue muy jodida, primero porque el local, son como esos lugares, hay lugares con peso. Por ejemplo, si uno tiene la experiencia de ir a un campo de concentración, se corta con el cuchillo, hay un peso, en Cromañón lo había, ese peso estaba.